nombre es Rodrigo Lagos. Les voy a hablar un poco de lo que llevo casi un año y medio trabajando con mi compañero Ramiro Frick. Un poco breve historia de lo que les voy a presentar. Yo soy bioquímico de formación. Estoy interesado particularmente en investigación en neurociencia. Y Ramiro es filósofo y estamos trabajando en algunos conceptos filosóficos relacionados con neurociencia, específicamente el tema de las propiedades emergentes y su rol en la construcción de posibles modelos explicativos del fenómeno de interés de la neurociencia, que es explicar los procesos mentales. Entonces, la motivación, esta es una cita de Varela del 1999, donde dice: el trabajo reciente han brindado pruebas detalladas que las propiedades emergentes son fundamentales para la operación del cerebro, pero no hay ninguna teoría formal que defina las propiedades emergentes. Entonces, los contenidos que vamos a abordar brevemente, una breve revisión histórica del concepto de emergencia, cómo ha evolucionado tanto en la ciencia como en la filosofía, el uso actual del concepto en algunos programas de investigación, la relación entre las propiedades emergentes y los sistemas complejos, la distinción epistemológica de propiedad emergente versus la distinción ontológica, el principal argumento que va en contra del uso de las propiedades emergentes en ciencia, que es el argumento de la exclusión de King, que ahí nos vamos a detener un poco, y la posibilidad de la pregunta si podemos hacer ciencia con el concepto de propiedad emergente post esta crítica tan demoledora al concepto propuesta por King. Entonces, una breve revisión histórica. Tenemos a Aristóteles, que parte con esta famosa frase: el todo es más que la suma de las partes. Entonces tenemos aquí la noción como que en un sistema, para comprender el sistema, parece que habría algo extra, que va un poco más allá. Después tenemos a John Stuart Mill, que dice: la combinación de dos sustancias produce, como es sabido, una tercera sustancia, y las propiedades que la definen es independiente de las sustancias tomadas juntas o por separado. Y también tenemos acá una cita de George Lewis que dice: cada resultante es claramente trazable en sus componentes, porque son homogéneos y conmensurables. Por otra parte, los emergentes son cooperación de cosas que son disímiles. Estos son inconmensurables y no pueden ser reducidos a sus sumas o a sus diferencias. Entonces, la idea es que aparentemente el emergente es mucho más que la suma o la interacción lineal entre los componentes, y habría algo. Y ese algo, ese fundamento, estaría basado como en la interacción de cosas que no son parecidas. Entonces, recogiendo toda esta idea, podemos plantear como la primera noción de emergencia. En primer partida, tomando a partir de esta brevísima revisión histórica, tenemos la irreductibilidad, la imposibilidad como de entender estos fenómenos emergentes como lo que ocurre en sus componentes, la concepción de novedad cualitativa. Las propiedades del emergente no serían ni reducibles a las propiedades de sus componentes, tomados juntos, separados, ni ninguna combinación, y la interacción no homogénea, no lineal. ¿Por qué me atrevo a decir no lineal? Porque justamente acá de la cita de Lewis uno puede leer un poco que se está refiriendo a interacciones lineales, porque en fondo, al hablar de resultante, o sea, casi una suma de dos vectores, los cuales por definición son interacciones lineales. Esta noción estuvo como presente en la filosofía clásica, en la filosofía medieval, pero después pasó algo que lo conocemos como el triunfo del reduccionismo en filosofía de las ciencias y en ciencia y en filosofía. Aquí con reduccionismo no me estoy refiriendo exclusivamente al fisicalismo, que es al reduccionismo radical y fisicalismo radical, en el sentido de que todo es reducido a la física, sino a otros tipos de reduccionismo. Por ejemplo, el conductismo en psicología también puede ser visto como una especie como de reduccionismo, tratar de explicar todas las funciones mentales simplemente con superposición de condicionamientos clásicos, condicionamientos operantes. También podríamos verlo en lógico, la idea de Russell de que el conocimiento se puede descomponer en estas como no recuerdo exactamente el concepto, pero como unidades
primarias de la percepción, o también la psicología de Wundt, que propone descomponer este flujo de procesos mentales en contraposición con James como en operaciones básicas, como una psicología como anatomista. Ese periodo fue relativamente largo, el triunfo del reduccionismo con todas sus variantes de colores y sabores. Y tenemos un periodo que es como el que nos va a llevar a actuar, que es como la reemergencia del concepto de emergencia. Y su uso actual en ciencia. A mí el ejemplo que más me gusta, porque yo creo que se ve más claramente, lo tomé de la biología, que es la llamada biología de sistemas. Entonces, ¿cuál es la propuesta teórica y metodológica de la biología de sistemas? Decir, bueno, si nosotros queremos entender un sistema biológico, que clásicamente cuando se pensaba en emergencia se pensaba prácticamente en el problema de los sistemas biológicos, el problema de la definición de la vida o el problema de los procesos mentales y la definición de mente y operación mental. Entonces, si queremos entender el sistema biológico, es necesario ir más allá de sus componentes. O sea, la célula como sistema no es simplemente que yo tomo un tubo de ensayo y le echo fosfolípidos, ADN, ARN, proteína, etcétera, etcétera. Ocurren varias cosas interesantes en la célula. Entonces, la biología del sistema primero propone entender al organismo como una serie de mecanismos de autoorganización y autocontrol dentro de la célula, o si quieren un ejemplo más a otro nivel, por ejemplo, dentro del ecosistema. No es solo importante los componentes de los sistemas, sino cómo estos componentes se desarrollan, interactúan y se autoorganizan. Además, otra característica de los sistemas biológicos en sí es que son como robustos. Entonces tengo que entender como la dinámica del sistema más que centrarme en la composición, y cómo es posible que surjan estas como respuestas frente a un estímulo. Por ejemplo, si lo pensamos en un ecosistema, el ecosistema puede recibir daños, hartos daños, y sin embargo ese daño después es compensado por el mismo sistema, como la teoría de la sucesión intermedia. Por ejemplo, piensen en un hábitat donde yo tengo un volcán, hay una erupción volcánica, yo barro con un gran número de poblaciones. Sin embargo, el mismo ecosistema, si el daño no es lo suficientemente grande, es capaz de reestructurar las relaciones tróficas. Incluso aparecen mucha más diversidad de especies previa a la erupción, al daño causado al ecosistema por la erupción volcánica. Entonces, hay algo en los sistemas biológicos que, como volviendo a la idea, va más allá de entender simplemente hacer como taxonomía en el caso del ecosistema de la especie, el tamaño de la población, etc. Hay una dinámica. Entonces, actualmente, lo que hay ahora, tanto en biología de sistemas, quizás como en psicología sistémica, que es algunas corrientes sociológicas, es decir, parece que ciertos sistemas tienen estas cosas como propiedades emergentes, y que estos sistemas serían como sistemas complejos. Y las características de esos sistemas ¿qué características se proponen? Como sistemas alejados del equilibrio termodinámico, también volviendo a la idea de las interacciones no lineales. Estos sistemas su dinámica no puede ser entendida como un simple álgebra lineal, suma de vectores, ecuaciones vectoriales. Y estos sistemas parecen que tener cierta relación de recursividad. El sistema se podría decir que busca, o el sistema actúa o responde en respuesta a sí mismo, volviendo a la idea de la autoorganización. Entonces, aquí la problemática interesante es decir, ya, tenemos estos sistemas complejos que tienen estas propiedades que son como caracterizaciones del sistema, y tenemos cuál sería la relación con el concepto o la noción que vimos antes de emergencia. Uno en primera instancia podría pensar que la relación es directa. O sea, yo al decir que un sistema es sistema complejo, estoy diciendo necesariamente que
es un sistema emergente, pero para poder establecer eso primero tenemos que ofrecer una definición de propiedad emergente. Y aquí es necesario hacer una distinción como entre la propiedad emergente como teoría ontológica o epistemológica. Para ambas categorizaciones es importante tener claro que la propiedad emergente va a ser entendida como una relación entre ciertas propiedades basales. O sea, tengo mi sistema, tengo los componentes del sistema y los puedo caracterizar en términos físicos si ustedes quieren. Y sobre esa caracterización tengo la propiedad emergente. Entonces hay dos puntos de vista posibles, en este sentido un punto de vista epistemológico. Yo puedo decir que las propiedades emergentes son propiedades irreductibles o inexplicables a partir del conocimiento de las propiedades basales. Yo tengo mi modelo científico perfecto de cómo funcionan estas partículas elementales, conozco las reglas de interacción. Sin embargo, yo cuando modelo el sistema en su totalidad, no soy capaz de predecir su conducta futura. Hay filósofos como Badeau que han declarado que es una propiedad emergente cualquier propiedad de un sistema físico que solamente se puede estudiar por simulación computacional. Entonces, como el extremo de la visión epistemológica. Es decir, la propiedad emergente no está dando cuenta de nada del fenómeno mismo, sino una forma de cómo el observador, el investigador, el filósofo se relaciona con el sistema que es objeto de su estudio. Por otro lado, la visión ontológica propone que las propiedades surgen a partir de las propiedades basales, las propiedades emergentes, pero poseen poderes causales propios. Entonces la propiedad emergente tendría un rol causal determinístico, de cierto grado de determinación sobre las propiedades basales. Entonces ahí no me bastaría como ver a las propiedades emergentes como método de ayuda para entender la evolución del sistema, sino más bien como parte importante de la dinámica propia del sistema, o sea, de su ontología. Entonces, revisemos un poco cuáles son las implicancias, las consecuencias de una categoría ontológica propiedad emergente. En la literatura filosófica se ha llegado como a cierto acuerdo de que una definición ontológica de propiedad emergente tiene que tener dos características. La primera característica sería superveniencia. El concepto de superveniencia es un concepto bastante manoseado y ríos de tinta sobre este concepto, pero como que la definición más aceptada, decimos que tenemos una propiedad emergente, E, y algunas propiedades basales, E, y se define superveniencia como que cualquier alteración o ocurrencia, cualquier fenómeno que ocurra o cualquier variación que ocurra en el nivel E, implica que hubo una variación en el nivel B. Ok, pero ¿quién superviene a quién? Perdón, las propiedades emergentes supervienen a las propiedades basales. Entonces, aquí esta sería la idea. Tenemos esta imagen de Mario, que está compuesta por fichas de colores. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, le saco el bigote, afeito a Mario, la imagen global de Mario, implica necesariamente que yo tuve que hacer un cambio en la posición de las fichas de colores. Esa es como una forma de entender la superveniencia. Es importante entender cómo se entiende esta relación. Se puede entender de una forma causal, estructural, o sea, en fondo que las fichas causan la imagen de Mario, estructural, la composición o superposición espacial de las fichas son las que generan esta estructura que sería la imagen de Mario, o asociación. Hay una asociación entre las fichas y la imagen. Eso es bastante complicado. Hay algunos autores que se casan con una idea estructural, hay ciertas críticas, una causal es un poco más difícil, y de asociación. Y volviendo atrás, el concepto de causación descendente, las propiedades emergentes tienen un rol causal que son propios y distintivos de ellas, y que en particular pueden influenciar causalmente los procesos sumergentes. Entonces, en este esquemita, lo que nosotros tenemos las propiedades basales y sus relaciones causales, la propiedad emergente, y de alguna forma habría una causación hacia abajo, una determinación o codeterminación de la evolución de las propiedades basales en relación a las propiedades emergentes. Entonces, el uso particular en neurociencia
Thomson y Varela tienen un paper del 2001 que me gusta mucho, que es Radical Embodiment, se llama el paper. En este paper hacen como un planteamiento directo. Dice que la conciencia emerge del patrón de activación de los circuitos neuronales a gran escala. O sea, lo que nosotros entendemos como conciencia, como un proceso mental fundamental en nosotros, tanto el ser humano, emerge de esta dinámica y cumpliría con los dos criterios. O sea, la conciencia superviene a la actividad neuronal de estos circuitos, y la conciencia tendría entonces necesariamente, por lo que vimos por la definición ontológica, que ejercer una causación descendente. O sea, de alguna forma, este grado de conciencia tendría que afectar los procesos que la originan. Entonces, en el mismo trabajo, se hace el argumento del control de focos epilépticos mediante tareas mentales. Súper breve, como que la epilepsia consiste en un aumento descontrolado de la sincronía de ciertas regiones cerebrales. Esta como aumento descontrolado de actividad se expande a través del cerebro y produce las convulsiones. Y es posible rastrear la ocurrencia del foco epiléptico mediante técnicas electrofisiológicas. Uno puede seguir, traquear la evolución del foco epiléptico, y citan trabajos anteriores donde dicen que se muestra que instruir a pacientes con tareas cognitivas, como por ejemplo tareas de precisión matemática, en cierta medida previene el surgimiento del foco epiléptico. Entonces, con este argumento nosotros podemos decir, ya, aparentemente afirmar que la relación entre los procesos cerebrales y la conciencia cumple con los dos criterios que habíamos definido de propiedad emergente, o sea, superviene y causación descendente. Sin embargo, y uno podría decir, claro, podemos ocupar este mismo concepto para otros fenómenos mentales que no sean la conciencia y establecer qué tipo de relaciones, caracterizar qué tipo de relaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, la cosa se complicó gracias bueno, esto es lo mismo que les quería decir: actividad mental, superviene la conciencia, causación descendente. Es un modelo súper simplificado, en fondo, pero esa sería la idea clave. Hasta que llegó Kim, que es un filósofo de la mente, donde nos propone un argumento de por qué esta concepción ontológica de emergencia es insostenible. Entonces el argumento de Kim parte diciendo: tenemos una propiedad emergente E, que da origen a una propiedad emergente E asterisco. Podemos pensar, por ejemplo, un estado de conciencia versus otro estado de conciencia, cualesquiera. Y por otra parte tenemos que asterisco superviene al estado B asterisco de los procesos mentales. Y también sabemos que el E sin asterisco tiene que ejercer un poder causal sobre B asterisco, por la definición que hicimos de causación descendente. Por otra parte, sabemos que E necesariamente tiene que supervenir tiene que supervenir de B, y por relaciones causales en el nivel neuronal, nosotros podemos decir que el nivel neuronal B asterisco va a depender del nivel neuronal previo. Entonces aquí es donde justamente se hace el punto del argumento, de decir, hay solamente dos opciones. Decir, primero, que la relación de superveniencia es simplemente una relación de identidad. Es decir, E es exactamente lo mismo que B, o quizá algún tipo de relación epistemológica, es decir, bueno, no podemos entender B en su cabalidad y decimos, bueno, pensémoslo como B y vemos qué pasa. O que hay un sobredeterminismo, porque B estaría sobredeterminada, sería causada en primera instancia, B asterisco sería causado por B y sería causado por E. Y el sobredeterminismo puede darse, pero es poco probable, o por lo menos lo que se sabe sobre filosofía natural es como que el sobredeterminismo es como un fenómeno extraño. Entonces, y nosotros tenemos procesos mentales constantemente, entonces como que aparentemente el concepto no sería tan sostenible. Entonces, después de
del concepto de emergencia Poskin, uno puede plantearse la siguiente pregunta. ¿Es necesario renunciar a la emergencia como concepto ontológico? O sea, la emergencia debe ser entendida entonces, a partir de ahora simplemente como una relación epistemológica o de identidad con la propiedad basal, perdiendo en este caso la emergencia un rol específico en los modelos científicos que yo puedo construir para explicar el fenómeno mental. Y bueno, en este estado estamos ahora. Nosotros con Ramiro, la idea original de este trabajo era como proponer una nueva definición ontológica, como les decía, llevamos 1 año y medio, no más, 2 años trabajando, y teníamos bastantes ideas, pero nos dimos cuenta que estas ideas eran insostenibles. Y bueno, habían otros autores que han dado respuesta al argumento de King. El más famoso quizás es O'Connor, que él propone para contestar fondo este problema. Dice, bueno, la relación de superveniencia, dice, no sea una relación sincrónica, o sea, un cambio en la propiedad basal no implica necesariamente un cambio automático en la propiedad emergente, sino que hay a un delta de tiempo. Y con eso se parecería como contradecir el argumento de King, pero el problema de eso es que decir que la supervivencia no es sincrónica sino diacrónica implica que quizás la supervivencia sería una relación nuevamente causal, entonces volveríamos a tener el problema del sobredeterminismo, o quizás quedarnos con la noción que simplemente volver al reduccionismo y decir, ya, quedémonos con esta relación de igualdad entre el emergente y el basal, y decir simplemente son herramientas que nos pueden servir para hacer modelos quizás instrumentales del fenómeno mental, del fenómeno neurocientífico, y que en algún momento vamos a tener los computadores lo suficientemente poderosos o el marco matemático suficientemente poderoso para entender en cabalidad las relaciones causales que ocurren en el nivel basal, en este caso, por ejemplo, en el sistema nervioso. Entonces, bueno, si alguno de ustedes tiene alguna idea para esta discusión, sería muy bienvenida. Entonces, como discusiones, me gustaría terminar con esto, decir, sería interesante clarificar la relación entre propiedad emergente y sistema complejo, porque aquí se da una dinámica muy parecida al problema de las propiedades de la vida versus la de la definición de la vida. En biología se supone, así muy de libro, dice que la biología es el estudio de los fenómenos relacionados con los seres vivos, y generalmente cuando se enseña, incluso en cursos de primer año, segundo año de biología, de ciencias biológicas, se dice, no, la vida tiene estas características, pero ¿qué exactamente es la vida? Bueno, hay varias definiciones. Es como, sería interesante, al igual como en esa misma problemática, establecer una relación entre la definición de vida y las propiedades de vida, una relación entre la definición de propiedad emergente y sistema complejo. Y algunas implicaciones de esto. Renunciar a la noción ontológica de emergencia implica aceptar alguna variante reduccionista en filosofía de la mente, o sea, decir, ya, la única forma de estudiar este tipo de fenómenos es de algún día, mediante avances metodológicos o teóricos, reducir el fenómeno mental a la actividad específicamente de las neuronas, si ustedes quieren. ¿Y en qué medida una definición clara de propiedad emergente nos podría aportar algo al quehacer científico? ¿En qué medida sirve o cumple un rol en los modelos el modelo del sistema que quiero estudiar? Y sería tan útil construir teorías en neurociencia a partir de propiedad emergente. Yo creo que ese es como el desafío y lo que me gustaría, este tipo de preguntas me gustaría seguir trabajando. Y bueno, agradecimiento a mis compañeros del laboratorio de psicofisiología de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, a mis compañeros del laboratorio de neurodinámica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, a los compañeros del Centro de Estudio de la Cognición de la Universidad Adolfo Ibáñez, compañeros del Diplomado de Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Hurtado, y a los profesores Vladimir López, Diego Smeil, Eugenio Rodríguez, Enrique Anesa, Sergio Chino y Sergio Alvarado, que me han aguantado todo este parafernalia, toda esta pelea de cables sobre la relación entre el nivel mental y el nivel basal. Y muchas gracias a ustedes por estar presentes. ¿Dudas, comentarios? Sí.
A ver, si tuviéramos que renunciar a la emergencia ontológica, nos quedaría todavía la emergencia epistemológica, ¿no es cierto? Ok, ¿a qué caso correspondería lo siguiente? A ver, voy a contar. Puedo argumentar, pero puedo contar una historia mejor. Creo que la historia es más entretenida. Entonces voy a contar la historia. Estaba en París haciendo mi doctorado y estaba ahí gente usando métodos de dinámicas no lineales complejas, etcétera, etcétera, para tratar de predecir el efecto, en verdad, cuán deprimida estaba una persona. Les daban electroshock o qué sé yo, otras terapias y veían cómo variaba un cierto índice de varianza no lineal, etcétera, etcétera, etcétera. Y al cabo de un cierto tiempo encontraron un índice que predecía súper bien, digamos, lo que la persona decía, cómo se sentía. Y en ese momento este cabro publicó su tesis, feliz, todos estaban contentos, tomaba más o menos, bueno, es cierto que eran computadores viejos, ¿no? Pero tomaba, digamos, un par de 10 calcular este índice que decía cuán bien estaba la persona. Entonces, después de todo eso y de toda esa felicidad, nos preguntamos, se preguntó en el laboratorio, ¿por qué mejor no le preguntamos a la persona cómo se siente? En vez de hacer ningún cálculo no lineal ni nada, ¿por qué no le preguntamos cómo se siente? Y en verdad, si ese es el caso, entonces esto daría una ventaja, aunque sea epistemológica, a la mente. O sea, preguntémosle a la mente cómo está. No necesitamos ir, quizás la cosa se explica, digamos, a niveles basales de la intención, ¿verdad? Pero quizás es más fácil acceder y predecir y hacer ciencia a nivel de la mente. Es decir, estoy bastante seguro que hacemos un experimento cualquiera, digamos, por ejemplo, esos típicos de percepción biestable y queremos que la persona vea una cosa o vea la otra cosa. Estoy bastante seguro que es más fácil predecir cuál va a ser el resultado de la conducta si nosotros le preguntamos qué es lo que va a hacer a la persona, que si tratamos de determinarlo a partir de la actividad eléctrica que uno mide en el cerebro. Yo creo que la respuesta depende, en fondo, por la respuesta que te puedo dar a eso, fue diciendo qué tipo de ciencia queríamos hacer. Una ciencia instrumentalista que se hace como en, tengo este modelo, funciona, y en esa ciencia, como una visión un poco más instrumentalista, claro, dejar separado lo que pasa a nivel basal, lo que pasa a nivel neuronal, hacer una neurociencia más fisiológica, separada, distinta, de una psicología más experimental. Claro, en ese sentido uno podría decir, bueno, renunciamos a cómo se relacionan estos dos niveles, o intentemos establecer algún modelo, alguna explicación de la relación nacional. Yo creo que ahí parte de la diferencia, porque uno puede decir, ya, si lo que quiero hacer es predecir la conducta de la persona, obviamente, sí, super naivamente puedo decir, claro, preguntarle a la persona, pero ¿eso es lo que queremos hacer? ¿O más queremos entender o tener, no sé, más poner científico romántico, como tener una comprensión más profunda de la naturaleza del fenómeno? Yo creo que esa es la clave. ¿Puedes volver un poco al ejemplo, o sea, al argumento de quién? ¿El diagrama ese? Hay dos cosas que no entiendo. Uno, ¿por qué es malo, o sea, por qué es posible que E sea igual a B si E causa E' y B no causa E', solo a través de B'? Entonces no hay una causación directa. Pero entonces eso te explicaría decir que, por ejemplo, que el estado de tu circuito neuronal no dependería del estado anterior. No. B sí genera B', ¿Sí? pero B no genera E'. ¿Cachai? Lo único que genera a E' es B'. Entonces la reducción de E es igual a B no tiene sentido, no, porque pierde poder explicativo. No, es que acá el punto es decir, B', si O sea, el problema tengo dos determinantes para B'. es el segundo argumento, que es el del superdeterminismo. Sí, pero déjame hacer el punto. Tengo B', entonces B' estaría causado por B. Yo puedo decir el estado de mi circuito neuronal depende de un estado anterior. O de algún, no sé, pensemos en un experimento clásico, dar algún, por ejemplo, un inhibidor. Por ejemplo, tenemos un paciente con depresión y le damos un inhibidor de la recuperación de dopamina. Yo puedo decir que esa es una relación causal a ese nivel. Yo le doy el inhibidor, no tiene efecto,
en la sinapsis dopaminérgica y eso va a causar un cambio en la actividad de ese circuito. Y yo puedo pensar, pero también paralelamente a ese paciente lo meto en algún programa de psicoterapia, conductual, sistémica. Ahí tenemos psicoterapias para todos los sabores y gustos. Entonces, como que y podemos ver que la psicoterapia tiene un efecto sobre el paciente. Entonces uno podría decir, ¿de qué forma la psicoterapia modificó, el ejemplo sería otro paciente distinto, que lo ponemos en psicoterapia y decimos, ¿de qué forma la psicoterapia tuvo este efecto, que es como análogo al efecto del inhibidor de la recaptación de dopamina, del fármaco? Sería porque será porque fue quizás de alguna forma, no es que la psicoterapia me perdí un poco con el ejemplo, pero la idea es decir, el cambio, o sea, el efecto de la psicoterapia fue porque efectivamente la psicoterapia tiene un rol causal, o más bien la persona al hacer la psicoterapia tuvo un cambio, o el organismo al enfrentarse a ciertos inputs y output, retroalimentaciones durante el proceso terapéutico, tuvo cambios que causaron B. Eso es como el decir, el fenómeno que estoy viendo en este estado, ¿en qué medida depende del estado del sistema nervioso? Porque si fueran los dos separados, si fuera la psicoterapia por un lado y el inhibidor de la recaptación de dopamina por el otro, tendríamos sobredeterminación, o por la parte de decir, ¿sabes qué? Este fenómeno como emergente no existe y simplemente tenemos esta como relación causal. Creo que los confundí más con el ejemplo. El hecho de que B' sea causado por dos cosas a mí no me hace ningún problema. No entiendo por qué eso es problemático. Hay muchas cosas que son causadas por la interacción de dos fenómenos. Sí. Pueden estar en dos niveles explicativos distintos, como B y E. Pero hay millones de ejemplos de cosas que están causadas por dos. Entonces, yo creo que y además la reducción de E es igual a B tampoco tiene tanto sentido, porque B no causa E' y E sí causa E'. Pero es que se podría decir que B, dado que B causa E, no sería necesario el paso, o sea, serían en ese sentido iguales, porque uno determina al otro y ese a los que siguen adelante. Es que por lo tanto, sería irrelevante sacar mediado, uno de esos dos. Está mediado por el otro igual. B causa a E' mediante E, entonces no podéis reducir a E. Claro, pero si eso a eso lo igualo, solamente quedaría solamente una sola causa. Era un elemento interesante, pero no resulta. Imagínate los péndulos, esos péndulos, sí. Uno le pega a otro y otro le pega. Imagina que tú sacas el del medio, a lo mejor ese no le alcanza a pegar. O sea, es necesario que esté entre medio. O sea, uno puede imaginar una separación entre los péndulos de tal manera que tú necesitas el péndulo dentro de él. Del mediador. Y si lo sacas, ya no le alcanza a pegar. Puede ser, pero no siempre va a ser así, porque puede haber una cosa que, por ejemplo, yo puedo quizás tomando fármacos solucionar el tiro de mi problema, sin saltándome la etapa emergente de la condición que va a provocar eso. Por lo tanto, allí el B y E serían en ese sentido iguales. Serían homólogos funcionalmente, pero, claro. pero no ónticamente, no ontológicamente. Justamente ese es el argumento, que son funcionalmente, pero no ópticamente. Claro. Y por eso uno no puede reducir, puede eliminar el sistema, el nivel de arriba, y quedarte con el nivel de abajo. Porque si hay homología funcional. Si hay homología. Puede ser circunstancial, ¿no? Como en el caso ¿cuál es la probabilidad? Pensémoslo en términos como de filosofía natural. ¿Cuál es la probabilidad que estos dos niveles estén afinados de tal forma de que siempre lo que pase en uno como que coincida sin ninguna relación con lo que pasa en el otro nivel? No es de casualidad, tiene una relación causal los dos niveles. Hay una relación. Sí, pero justamente el punto es decir, si el nivel de arriba tiene una relación causal, porque yo me puedo poner
epifenomenalista y decir, bueno, existen los estados mentales, pero los estados mentales no influyen, son paralelos, hay una relación causal entre el nivel basal y el nivel mental, pero no hay una... Con el ejemplo de la psicoterapia te echaste ese argumento, porque sí influyen. Sí, tú con terapia puedes modificar la bioquímica, ¿cachai? Que es la flecha punteada que está ahí. Rodrigo, yo creo que ese modelo de Kim es un poquito solipsista, porque B no podría cambiar a B', sino a través de alguna perturbación de B en el espacio donde B está, digamos, en el espacio material, digamos. Supongamos que es la dinámica cerebral. ¿Ya? Para yo modificar la dinámica cerebral tengo que perturbar esa dinámica cerebral para que pase a B', ¿cierto? De alguna manera. Sí. Yo puedo perturbar a través de un cambio en la dopamina, a través de un fármaco, ¿cierto? O a través de una compensación terapéutica, Sí. ¿cierto? Ambas cosas van a perturbar esa dinámica. No obstante, lo que perturba una dinámica versus lo que perturba la dinámica emergente son distintos. Ahí yo argumento que hay dos medios, en el fondo. Un medio que se relaciona con la dinámica cerebral puramente y que probablemente no tiene nada que ver con lo emergente, o sea, que tiene una relación con lo emergente que no necesariamente es... Y otra dinámica que, por ejemplo, es lo que estamos haciendo en esta conversación, donde todos nos estamos entendiendo porque estamos hablando un idioma, ¿cierto? Que pasa más por una dinámica emergente. Pero ¿qué es el punto? ¿Cuál es la relación? Imaginemos que Pero alguien fuera chino aquí y no estuviera entendiendo nada de la conversación, probablemente la perturbación que tendría ese sistema, el mismo sistema nervioso de esa persona, no sería la misma porque no estaría operando en el mismo medio virtual en el que estamos operando nosotros. Y en ese sentido hay un emergente relacional. Le falta la dialéctica a eso, Pero aquí. ahí lo que yo no veo, en fondo, es decir, ya puede tener un efecto de perturbación, y ese efecto de perturbación le citamos un rol causal. Establecemos una relación causal entre este nivel y nivel Claro, bajo. Pero los mismos estímulos físicos de la conversación a un chino en esta circunstancia que no sabe hablar español, digamos, estarían probablemente causando otras alteraciones en su sistema nervioso y no probablemente el estado del ritmo que justamente, tenemos entonces nosotros. esos inputs causan alteraciones Son las en mismas otros perturbaciones físicas, en el sistema físico son iguales, ¿te fijas? Pero en el sistema mental son diferentes. No, sí, ¿Se sí, fijan? me gusta. Eso es lo que yo argumento como el medio subjetivo, que es mi argumento de base, que nadie me lo entiende mucho, pero ahora yo creo que... Ahí quedó claro, en ese Claro. ejemplo quedó claro. Lo otro es, no sé si tú usas la neurociencia como la base como filosófica más reducible, que se puede, pero o sea, tú podías hacer el argumento de por qué parar en neurociencia, por qué no llegar a la molécula, al átomo, al quark y al bosón de Higgs. O sea, De hecho, o ese ese es tipo el de cosas. argumento que hace Bunge para defenderse de Kim. Dice, cuando mira Bunge en varias partes, dice, bueno, cuando yo veo como la especie como la jerarquía de la naturaleza, yo digo, claro, siempre voy a poder, si me creo el cuento del profesionismo, siempre voy a tener que seguir siguiendo bajando, hasta quién sabe. Claro, por eso como yo lo veo, se basa, como el parar en neurociencia o el parar en el átomo, lo que sea, se basa en un paradigma metafísico hiperrealista y súper reduccionista en términos de que por qué es el átomo la base explicativa de todo y no es, si te vais fenomenológico, la experiencia, ¿cachai? Que cualquiera de los dos tiene o sea, el nivel de bajo cuál axioma partís, cualquiera de los dos para mí es mucho más válido el fenomenológico. Entonces, la mente existe antes de la neurona, ¿cachai? Obviamente no. No, epistemológicamente sí, porque tu validación de que la neurona exista tiene que ver con experimentos, y los experimentos tienen que ver con un observar sensible, ¿cachai? Pero entonces, ¿me entendís? Como que hay una discusión que no está resuelta debajo de esto, de por qué la neurona es tu piso, ¿me entendís? Y por qué no el átomo y por qué no el fenómeno. Sí, ¿cachai? Claro. Yo creo, digamos, como respuesta sencilla a eso, no digo que sea correcta, pero creo que la respuesta sencilla es que uno dice, la mente está construida por neuronas, las neuronas no están construidas por mente. Esa sería como la, Pero eso, sí, la respuesta. pero es como el medio folk psychology eso, como que uno lo dice pero no tiene por qué decirlo así, no al revés. Uno puede decir que las neuronas son un modelo de lo que hemos construido a partir de los experimentos que hemos hecho históricamente. ¿Cachai? Pero
Pero eso no es ontológico, es epistemológico. O sea, es la... Claro. No sé. O sea, es que por A ejemplo, menos que la mente pudiera... para que sea ontológico tenés que Podría caer, crear cosas. tenés que basarte en el supuesto metafísico realista. Como que existe una realidad Claro. inmanente y la observamos a través de un lente. Pero que esa no es la única opción, eso. No, claro, hay opciones mentalistas que estarían de acuerdo con tu argumento. O construccionista, o... Claro. Hay, Sí. hay más variedades que para las definiciones de la vida. No, efectivamente, sí. Pero yo creo que fundamentalmente yo tengo la impresión, así como está presentado el modelo de Kim, parece, o sea, el argumento de Kim parece sensato, pero al mismo tiempo uno ve que no, en la práctica la cuestión no funciona así. Entonces yo creo que hay un problema, yo creo que es un mal modelo. Yo creo que el modelo de Kim está errado en algún momento y posiblemente esa causación tan directa con flechas. Es muy probable que esta cuestión más bien tenga que ver, es una intuición, no tengo un pensamiento formulado concreto, pero mi intuición es que más bien es posible que se trate como de conjunto y subconjunto. O sea, que dentro de un conjunto B amplio, ese conjunto B es capaz de producir y produce causalmente un subconjunto E, que es un subconjunto, pero era uno de varios posibles. Aquí quizás se están violando algunas de las reglas que se ha pedido antes de que sea único. Claro. Yo creo que quizás ese supuesto es falso, que un simple único B no produce un simple único E, sino varios posibles relativamente relacionados. Probablemente. Por ejemplo, en el caso de la percepción biestable, tú podrías decir que tienes una matriz de actividad sensorial en tu retina, que es única, y sin embargo tienes dos estados E mentales posibles que salen de esa misma. No cualquiera, no da cualquier cosa, da dos, pero son dos distintas. Entonces quizás hay un problema de, ya no recuerdo, inyectividad o cómo se llama esa cosa en matemática, es decir, que una cosa da lugar a dos, pero después no se puede devolver, uno no se puede devolver en el fondo, porque habían dos posibilidades. Una cosa de esa índole. Entonces que quizás ese modelo así, ascendente, con una sola flecha, es falso. ¿Ya por qué creamos el Como un poco en la lógica, como fuzzy logic, como esta lógica de posibilidades, como distribuciones de probabilidades más de como causación 1 a 1. Es decir, mira, ahí hay una cosita, lo que pasa es que la otra vez hizo una presentación, estuve pensando en estas cosas, en que uno pasa de... La cuestión de la percepción biestable es bien útil para pensar esto. Ahí. Hasta abajo, todo detrás. Entonces, por ejemplo, hay una... A ver. Lo que ya he cachado es que del mundo de las sensaciones, si uno dibuja un conjunto de las sensaciones, ese, un conjunto de las percepciones, esta cuestión es bien complicada porque imaginemos que aquí tenemos un vector de sensaciones que está producido por una matriz de actividad en la red. De un lugar aquí, uno puede ir a un lugar de percepción. Eso sería si Kim tiene razón. Pero de ese uno va a P1. Pero el problema es que con la misma matriz de sensaciones, con vector de sensaciones, uno puede ir a B2. Por ejemplo, la percepción estable, caracopa, gato conejo, y todas esas cuestiones, de una sola matriz, uno puede ir a P1 o P2. Y peor aún, desde una sola percepción, uno puede ir a otra matriz de sensaciones diferentes. Aquí yo también puedo ir, porque hay varios conejos posibles, uno de ellos es este, pero es mejor. Entonces, debido a eso, quizás este diagrama así, de un solo estado E a un solo estado E, es falso, con lo cual te permite acceder a varios, y cuál de estos da lugar también se relacionaría con varios B diferentes. Entonces a lo mejor no es. Eso es lo que hace que no sea tan... que la
sobredeterminación no sea propiamente una sobredeterminación, sino que la única forma de pasar a la de era desde este, pero no desde ese. Pero es una intuición, no es solo. No puede pasar, porque eso es, si estoy convencido que la cuestión no es inyectiva, no es una. Claro. De hecho, hay un poco el principio de causalidad. Exacto. ¿Ah? De hecho, hay un poco el principio de causalidad. Es que de causalidad sí, pero no única. No es una causalidad única. Claro. La causalidad existe, pero nos lleva a una sola solución posible. Pero tú podrías decir que el sistema está en distinto esto. Así, de hecho, se llama así. Causalidad. Con el mismo. Tú podrías decir que estaba en estados distintos y por eso llega a P1 o a P2. El sistema. Como que el S ahí es un poco el input al sistema. Sí. Pero hay otro. Tienes razón. Hay otra pelotita que es el estado. El estado propio Si le pegáis cuando está en alfa o si está como en pico, en trough de la onda. Tienes razón, tienes razón. Claro, o sea, el B, el estado. No digo que no interno sea del así, sistema, pero también hay claro. que considerar que puede, o sea, si lo metís con cuántica, después cuestión puede ser. No sé cuánto importa. Esa es la única salvación. ¿Algún otro comentario?